Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Cuando hablamos de nuestra vida cristiana, hay elementos que nosotros debemos considerar como trascendentes, importantes en esta vida que hemos aprendido a vivir después de Cristo en nuestra vida. Después de recibirlo, después de entronarlo, después de aceptar que Él fuera nuestro Señor y que le diéramos toda potestad y derecho sobre nuestra existencia. Una de esas cosas que nosotros debemos tener en cuenta, uno de esos elementos esenciales dentro de nuestra vida de cristianos se llama prudencia o ser prudente. La prudencia es una de esas características en nuestro carácter que dan muestra, que dan señal de equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Una persona prudente es equilibrada en sus pensamientos, en su manera de hablar, en su manera de reaccionar y tiene unas bases espirituales profundas en Cristo Jesús y en la palabra que le permiten actuar en la vida con sabiduría. Por eso la semilla de hoy la hemos llamado con prudencia se edifica y se afirma la casa y se vive con sabiduría. La palabra del Señor a través de Proverbios nos enseña algunos principios que nosotros debemos tener en cuenta para vivir una vida con prudencia, siendo prudentes en nuestra vida, manifestando ese sano equilibrio en las áreas de nuestra vida. La palabra del Señor me dice en Proverbios 3:5 el primer principio que yo debo tomar en cuenta, y es que yo me debo fiar o debo confiar en Jehová de todo corazón. O sea, esa es la base de toda nuestra vida cristiana y de esa afectación en nuestro carácter que nos permite vivir con prudencia desde el confiar en el Señor, desde confiar en el Espíritu Santo y de confiar en Cristo Jesús. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que nos está diciendo la palabra, como nos lo dice en el Nuevo Testamento, es que no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Entonces, nuestros criterios racionales, nuestra intelectualidad, nuestra conciencia, lo que hemos aprendido al mundo, nos ha enseñado una prudencia que está de acuerdo a los parámetros del mundo. Pero esa prudencia no nos va a llevar espiritualmente a donde nosotros queremos ir. Nosotros queremos pasar la eternidad con el Señor. Nosotros queremos ser salvos. Nosotros nuestra vida, enfocados en Cristo Jesús, nos la estamos llevando en búsqueda de la santidad y en búsqueda de la perfección. En nuestra vida cristiana, nosotros queremos mejorar nuestras relaciones interpersonales con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amados, pero también con el prójimo en general. Nosotros queremos tener una vida en paz con nosotros mismos, con el prójimo y especialmente con Dios. Entonces, lo que nos dice la palabra es que ese principio de prudencia es que confiemos en Jehová, más allá de la prudencia que nosotros hubiésemos podido ganar en este mundo. La palabra también me dice en Proverbios 23:4 que no es prudente enfocarnos en esta vida por hacer dinero, por ser rico. Dice la palabra, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. O sea, no nos está diciendo que busquemos menos dinero o que busquemos una cantidad determinada. Nos está diciendo que desistamos en la búsqueda de ser ricos, que no nos afanemos. Nos pide que seamos prudentes y en vez de enfocar nuestras energías en la búsqueda de la comodidad, del confort,
de la prosperidad como nosotros la reconocemos en el mundo, enfoquemos nuestra energía, siendo prudentes, en la palabra del Señor y en la guía que Él nos está enseñando, porque a través de la palabra Él nos enseña cómo es que Él desea que nosotros vivamos y todo lo que nosotros necesitamos, sin necesidad de la dependencia excesiva del dinero, nos podrá llevar a donde nosotros queremos, porque Dios desea, como dice en su palabra, darnos el fin que nosotros deseamos. La palabra también me dice en Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Cuando nosotros hablamos de nuestros proyectos, decimos que los proyectos se realizarán con sabiduría, que nuestros proyectos se llevarán a cabo con toda una serie de conocimientos, de aprendizajes en nuestra vida y de aplicaciones prácticas de las experiencias vividas por nosotros y por otras personas. Pero que adicionalmente, para que esos proyectos se afirmen, o quiere decir que se mantengan en el tiempo, que sean estables en nuestra vida, se deben manejar con prudencia. Un proyecto, una realización, una construcción que nosotros hayamos alcanzado en nuestra vida se puede dañar, se puede echar a pique cuando nuestras actuaciones, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que decimos y quizás en el trato con otras personas no es prudente, porque nos podremos llenar de edificaciones y de construcciones, pero que no pueden ser exitosas o no pueden prestar el beneficio que nosotros queremos que presten y nos den los frutos que nosotros deseamos, porque quizás nuestras relaciones, al no ser prudentes, nos alejan de las personas, nos alejan de los objetivos y nos alejan de aquellas cosas que creemos son el motivo por el cual nosotros hicimos algo. Ser prudentes significa que podemos estabilizar nuestros logros a través de la vida, que durarán en el tiempo y cumplirán sus propósitos y darán el fruto requerido. La palabra también me dice en Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. La prudencia es una manera en la que nosotros manifestamos la sabiduría. Recordemos que la sabiduría nos habla de personas que capitalizan sus propias experiencias, de personas que capitalizan las experiencias de los demás. No es necesario que nosotros suframos todas las cosas para aprender. Nosotros observando a las demás personas, viendo lo que otras personas pasan, nosotros tenemos capacidad de asimilar ese aprendizaje ajeno en nuestra vida. De eso se trata ser sabio. No tenemos que morir para saber de la muerte, no tenemos que enfermarnos para saber de enfermedad, no tenemos que sufrir una desgracia para saber del dolor. Nosotros aprendemos de los demás, aprendemos de nuestras experiencias, aprendemos de las circunstancias y capitalizamos ese aprendizaje sin necesidad de sufrir las cosas que sufrieron quizás otras personas. Eso es actuar con sabiduría. Entonces, el hombre que es prudente hace acopio y hace uso de esa sabiduría en sus actuaciones, en su forma de actuar y en su forma de relacionarse con otras personas. La palabra también me dice en Proverbios capítulo 10, versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí nos está diciendo la palabra que aquellas personas que son habladoras, que son charlatanas, tarde o temprano, en ese gran número de palabras que emiten al viento, van a cometer pecado, van a estar cometiendo un error, y por eso dice que no faltará el pecado cuando se habla mucho. Entonces, ser prudente es también refrenar nuestra lengua. También quizás pensar las cosas, analizarlas un poquito más antes de expresarlas y no ser reactivos ante los estímulos de la vida. Resumiendo, ser prudente es un proceso que nos permite vivir con sabiduría.
para poder estabilizar nuestros logros a través de la vida y poder tener equilibrio en nuestras actuaciones y en nuestras relaciones personales en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.